hacia otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy, con nosotros no podrán. Bueno, pues vamos a entrevistar aquí ahora al Fernando de Potencial Hardcore. Explícanos un poco, o sea, de cómo empezó todo de no tener nada a empezar todo lo que has hecho. La verdad es que nunca tuvimos la idea de vamos a hacer esto, ¿no? Sino que surgió todo un poco pues espontáneamente, ¿no? De hecho, Potencial Hardcore empezó como una pequeña distribuidora, no tenía ni nombre ni nada de nada, que movíamos fanzines y casetes, porque era lo que había por aquel entonces. Luego un poquito más tarde empezamos con el vinilo, que era más caro y demás y tal, pero vamos, era lo que había, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos a involucrarnos en rollos, pues empezamos a hacer copias incluso de una primera maqueta de Olor a Sobaco, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero era malísima, tampoco... ¿No era la compartida con Tarzán? No era la compartida con Tarzán. Ahí ya hacíamos copias, las vendíamos y demás, y bueno, con la maqueta de Andanada 7 también pasó lo mismo, que la editó Sabotaje, pero la distribuíamos también nosotros, también la cinta de Tarzán. ¿Entonces qué fue la primera edición? La primera edición, que nunca ha contado como la primera edición, fue la maqueta de SDO 100% vegetal, como Potencial Hardcore. Pero ahí tampoco teníamos ninguna idea de crear un sello, sino que eran simplemente amigos y dijimos, venga, ¿cómo se puede hacer? Pues venga, vamos a buscarnos la vida, hacemos 1000 copias y las distribuimos y vemos a ver cómo lo hacemos. Luego, la siguiente referencia como Potencial Hardcore, pues fue el primer disco de Andanada 7. Y bueno, fue con Fobia, que lo sacamos por aquel entonces, y también fue de manera circunstancial. O sea, Andanada 7 había entrado en estudio, había grabado un disco y ese disco estaba ahí y nadie sabía qué hacer con ese disco, porque estaba claro que ninguna compañía lo iba a querer, y si o lo editaba alguien así cercano al grupo o no había disco en la calle. Y lo mismo, empezamos a buscarnos la vida y hasta que sacamos el disco. Ahora que lo dices, bueno, era muy difícil entonces en aquella época, estamos hablando quizá de finales de los 80, sí, de los 90. 89, cuando ya la cinta, bueno, cuando Andanada 7 yo creo que sería el 87, 88 más o menos, y bueno, si tú no sabes nada del mercado de musical, pues imagínate que te digan, pues venga, vamos a hacer este disco. Pues era continuamente, lo que pasa es que tuvimos una ayuda muy grande por parte de Illa Records, de aquí de Barcelona, y Basati Discat del País Vasco. Entonces estábamos continuamente, oye, ¿y qué hay que hacer para hacer esto? Y otra llamada de teléfono, oye, ¿y tú sabes qué hay que hacer para hacer lo otro? ¿Ya tenías contacto o amistad previa con ellos o simplemente fue que les entraste? No, ya tendríamos, supongo que alguna relación, ahora mismo no recuerdo por qué, pero me imagino que Illa por Óscar, que estaba en el local o algo, y ya empezó la relación, ya nos conocíamos y empezamos todos a la vez, más o menos, los 3 sellos discográficos, y nos ayudábamos en todo lo que podíamos. O sea, si yo resolvía una cuestión, pues era llamar por teléfono y de, oye, que he descubierto esto. Y la cuestión era sumar, ¿no? Claro. Y era súper difícil. De hecho, una anécdota, ya sacar un disco, yo me acuerdo que fuimos a todas las tiendas de Madrid a ofrecer el disco de Andanada 7 y no nos lo cogió ninguna, nadie quiso tenerlo ni en depósito. O sea, y un poco... ¿Cómo vivisteis el cambio? Porque claro, supongo que sería algo tan distinto de... El cambio, pues con mucho miedo, porque los CDs tú veías que se vendían muy caros en las tiendas comerciales, y no todo el mundo tenía un aparato de CD para escucharlo, que es la cuestión de la movida, ¿no? Y decía, joder, el primer CD, que fue el de los Whip Off Skaters, encima, compartido con el sello de Subterfuge de Madrid, pues mucho miedo, y qué precio le ponemos y no sé qué, y ya vimos que a la hora de sacarlo pues podíamos abaratar los precios y que no tendrían que ser como los que hay en la tienda 16 pavos, ¿no? Sino que ya bajamos el precio bastante, ¿no? Y bueno, eso también porque fue un disco compartido y con otro sello, y tuvimos que respetar un poco ni sus precios ni los nuestros, y salió un poco carillo, pero luego ya empezamos a editar CDs, ya bajamos los precios y bueno, es como todo, un formato triunfa, y cuando triunfa ese formato pues vendes a saco.
Y un poco, RP. ¿hubo en algún momento en el que definieses alguna política concreta de pues cómo encarar el sello, o fue la cosa sobre la marcha, o lo empezaste ya de una manera clara, o simplemente las cosas se fueron dando? sacabas a los grupos que conocías, o sea, que conocías y que muchos de ellos tenían un máster y no sabían qué hacer con él, entonces decían, Pero a la hora de pues los vamos. precios o cosas de esto. No, los precios pues ¿Cómo ha sido lo un poco el trato basamos con los un poco. Los precios de la distribuidora siempre hemos tirado a precios bajos y un poco populares, ¿no? No de pasarnos ahí de pues lo que hablamos, un CD de 18 euros, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pero me parece excesivamente caro. Por eso lo pusimos a 7 euros, incluso antes era mucho más barato todo. Pero bueno, como todos suben las cosas y tienes que subir los precios para arriba. Sí, porque antes era lo de no pagues más de 1000 pesetas, ahora es no Claro, pagues más de 7 7 euros. Bueno, ahora ya me parece que se ha acabado casi Sí, todo, ¿no? porque el CD ya está Sí, como ¿no? la cinta, ¿no? Ya casi olvidada, porque mira que se han vendido cintas, pero mogollón de cintas, y eso murió, o sea, hizo así, igual que ahora va a suceder con el CD, que ya está muerto y ya ha hecho así, eso no creo que nadie lo levante, aunque sea un formato que dure un poquito más, pero ¿Y cuál es? no creo que tenga mucho tiempo. ¿Cuál es el grupo así, bueno, no sé, por curiosidad, así un poco el que más tirón ha tenido? Por ventas te cagas. Ah, sí. Ese ha sido el disco más vendido. Luego Sin Dios, y luego sería Disidencia, y luego Los Muertos de Cristo. Porque tú has llevado grupos punkis muy reconocidos en toda España, como puede ser Andona 7, 37 Chicharrica. Hostias. Bueno, o Guau. sea, muy... Pero quizá últimamente en Madrid lo que sí estás vendiendo más es street punk, ¿no? Que es lo que está triunfando más ahora, ¿no? Yo creo que sí, que es el sonido que más se lleva Que ha cambiado en mucho Madrid. el rollo de antes al de ahora, ¿no? Que igual antes era un rollo más punk y ahora es más street punk, que es lo... Y han salido muchos grupos a raíz de que empezaron en serio, un caos urbano, pues han salido rajando Timbal, bueno, muchos grupos en Madrid, que es quizá lo que se lleva ahora. ¿Por qué crees que...? Bueno, ahora también, más bien que el street punk, yo creo que han tirado todos al hardcore metal, así también, y las tendencias van cambiando. Street punk, pues sí, ahora es lo que se lleva, personalmente. También ahora a lo mejor ha habido un poco de auge con el psycho, ¿no? También lo hemos podido ver, pero vamos, ahora mismo yo creo que sí, que es Sí, ese ¿no? sonido, Ya. por lo menos en Madrid. Que aparte en Madrid, que sí que en otros sitios de España sí que hay grupos, pero no tan exageradamente como en Madrid, que... Hombre, Non Servium es lo que tiene, ¿sabes? Era, O sea, era una de las cosas que no, que te Non quería Servium preguntar. arrasa y Eso arrasa ha creado en todo y una lo escuela, que tiene, claro. una estela que muchos han seguido. Yo, como siempre he dicho, los grupos de punk antiguo pues tienen más cultura que los de ahora. Los grupos punk antiguos se basaban en Ukasud, One Way System, Addis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora un grupo de punk te puede decir que escucha a Boicot, Disidencia, no sé qué, y no es la misma cultura. Entonces también da diferentes grupos. El grupo que escucha Ukasud y demás va a hacer punk y lo otro va a ser más punk rock and roll, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero Y entonces, estando al frente de un sello pues, como Potencial Hardcore, y dado el panorama actual que hay, un poco cuál ves que es el futuro inmediato. Futuro. O yo qué sé, ¿lo tienes pilotado de algún modo? Porque supongo que llega un punto en el que... no. Yo no sé, futuro hay poco futuro. O sea, A la hora también un poco de ¿no? editar a grupos o porque... no, bueno, hemos cambiado totalmente. De hecho, ya casi no vendemos los CDs, sino que los regalamos en los conciertos. O sea, se trata De moverlo. de hacer un concierto a lo mejor en una ciudad y poner un precio y por un poquito más, normalmente es 5, 8 euros, o como hoy aquí, que son 6 euros, 8, y dar el CD con la entrada, porque hemos visto que para que estén los CDs en el almacén es mejor que se muevan, y por lo menos otra manera de moverse y de hacer las cosas y de dar a conocer, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no conoce a la banda, y por 3 pavos me compro el CD. Ya a ese nivel, y ahora que dices esto, a lo mejor las relaciones con otras distris o la red, la conexión, el tejido que había, se habrá perdido. Se ha perdido muchísimo porque, por ejemplo, muchas distris pequeñas, a la hora de comprar CDs, como la gente no los compra, pues ya han dejado de venderlos directamente. Y muchas distribuidoras de este tipo pues han pasado a libros o a camisetas o a otras cosas, pero del CD ya pues se han olvidado. Para ir acabando ya, ¿por qué no acabamos con un videoclip de uno de los grupos de Potencial Hardcore?